Cultura Dualer para transformar. Sean bienvenidas y bienvenidos a este espacio denominado Tendencia Digital. Les saluda Miriam García. Hoy un programa especial con una gran invitada, Consuelo Ortega, médico cirujano, egresada de la Universidad Autónoma del Estado de México, escritora, poeta, activista LGBTTIQA+, feminista, activista y defensora de los derechos humanos, a quien saludo con mucho gusto y agradezco infinitamente su presencia. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, muy bien, muchas gracias. Nuevamente agradecida por la invitación, por el espacio para que podamos platicar un poquito acerca de, bueno, infinidad de temas que nos competen, pero pues siempre acercarnos al tema de la cultura. Así es, te agradezco este tiempo, este espacio. Quiero comentarle a toda la audiencia quién es nuestra invitada con producciones literarias en la línea de lo poético, el cuento infantil ilustrado, un breve debut en la minificción. Por favor, Muérete ya y de miel, En la piel del elefante, Los rinocerontes se queman, No pasa nada, Ecosistemas de la pérdida. Ella también es activista comprometida con el fomento a la lectura y el acercamiento de la comunidad a las artes para fomentar una estructura social cercana a la cultura de paz. A su vez, ha participado en múltiples revistas electrónicas en formato físico, como Hiedra, Norte Sur, Poesía Safística, Mexa, Escritores Independientes, y ha sido juez en concursos oficiales de literatura, ponente en conferencias contra la LGBT-fobia, representante y abanderada en las marchas a nivel del Estado de México, coordinadora de talleres literarios, colaboradora en podcast, Bestiario de Obseda, Brazos de Raíz, y dentro de su trayectoria y participación ha buscado generar un sentido de empatía, impacto, sororidad, solidaridad con las personas que la escuchan o la leen. Su trabajo tiene esta ferviente intencionalidad de pugnar por la visibilidad del colectivo LGBTTIQA+, el movimiento feminista, desde un eje interseccional y defensora de grupos vulnerados. Ganadora en diciembre del 2022 por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México en esta convocatoria de Mujeres Defensoras de los Derechos Humanos. Sin duda, una mujer comprometida con esta constante actualización y profesionalización por un compromiso personal y con la sociedad. Así que en este mes importante, todos los meses importantes para nosotros las feministas, todos los días son 25, todos los días son 8 de marzo, todos los días se luchan por estos derechos y hoy vamos a charlar con Consuelo acerca de estas fechas, de las publicaciones y de todo lo que ella tiene en sus proyectos. Platícanos un poco, Consuelo, qué estás haciendo en estos momentos. Híjole, bueno, la verdad es que este año ha sido un año, híjole, muy caótico, tal vez no en el mal sentido, pero de muchísimo trabajo, ¿no? En estos momentos, pues nos encontramos preparando todo lo que tiene que ver para el 25N, ¿no? Empieza el 25N, que es esta conmemoración internacional de la erradicación de la violencia contra las mujeres, y estos 16 días de activismo, ¿no? En los cuales todos los que nos dedicamos a esto, todas las feministas, todas las personas que estamos involucradas en estos temas, pues buscamos el acercar a la comunidad, a la población, la información que sea suficiente, ¿no? Para hablar de todos estos temas de igualdad de género, de violencia de género, de tipos de violencia, de justamente cómo llegar a tener estas herramientas para erradicar ese tipo de prácticas, que si bien es cierto, pues hemos tenido cierto avance, aún así, ¿no? Nos hace falta muchísimo. Actualmente, por ejemplo, estoy trabajando en un proyecto, vamos a ir a la Universidad Tecnológica de Sinacantepec, dentro de estos 16 días de activismo, a llevar como un curso, taller de creación literaria, pero desde las violencias, ¿no? Desde la violencia de género. Entonces, vamos a conjuntar lo que es el arte con el feminismo, con el activismo y pues obviamente, ¿no? Con el tema que nos compete en este 25N. La verdad es que me parece un proyecto bello, digo, no porque yo lo haga, sino porque salimos como de lo convencional, ¿no? De ir a dar pláticas de lo mismo de siempre, que a veces les resulta cansino a las personas, sino desde este enfoque que llevo desde hace 6 años, que es el activismo, ¿no? El trabajar
desde el arte para la visibilización de causas sociales y políticas, y entonces a partir de ahí poder incidir para que la gente tenga como este sentido de pertenencia desde una trinchera que sea cercana a la cultura de paz, ¿no? Que sea cercana a la creación literaria, que es lo que me compete. Y pues también, ¿no? Estamos trabajando en lo que sí ya es como un poquito más técnico y más formal, en pláticas, en conversatorios que dicten sobre estos temas, ¿no? Entonces, pues básicamente eso es lo que ha tocado este mes. Digo, en meses previos fue trabajar Quimera, fue trabajar la FILEM, fue trabajar talleres literarios. Probablemente podría decir que ahorita proyectos escriturales como tal que yo esté arrastrando el lápiz, no he tenido mucho tiempo, pero pues estamos haciendo muchas cosas, ¿no? También dentro del LGBT estamos trabajando bastante. Apenas tuvimos la invitación y la fortuna de poder estar en la creación del primer comité para la Defensoría de los Derechos Humanos de la población LGBT, una iniciativa por parte del diputado Meme Navarro. Entonces estuvimos ahí en la legislatura, estuvimos trabajando con eso y pues de eso han ido los últimos meses, de hacer mucho activismo y mucho artivismo. Me encanta. Hablando un poquito del tema del 25, ¿cómo te contactan? ¿Cómo pueden acceder a estas pláticas? ¿Eres parte de algún grupo, asociación? ¿Cómo contactan a Consuelo Nieto Ortega? Pues hablando de colectivas como tal, formo parte de la red de académicas feministas. Digo, ahí nos pueden encontrar en redes sociales y ahí todas las mujeres que formamos parte, digo, dependiendo de la agenda, del trabajo que tengamos y obviamente de la especialización o de las líneas discursivas que llevemos, pues ya, ¿no? Participamos y dentro de esas estoy yo, ¿no? Yo me enfoco pues obviamente más a lo que tiene que ver con cultura, con salud y pues obviamente sí con los temas que son un poquito más técnicos, ¿no? Como el acercar como los pininos de lo que tiene que ver de género, pues en eso estamos trabajando. También formo parte de Codicémase, que es el Cabildo Pro Diversidad Sexual del Estado de México, que pues ahí trabajamos lo mismo, son líneas discursivas también feministas, pero también este se enfoca más hacia el LGBT. Eh, también, digo, trabajamos un poco y no de la mano, pero con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Digo, no formo parte de su crew o de su staff de trabajo, pero con ellos hemos tenido el gusto, ¿no? De trabajar hablando sobre grupos vulnerados, sobre las neurodivergencias, sobre la comunidad LGBT. De hecho, con ellos tenemos una participación en la DH Magazine con un artículo que habla sobre la diversidad de género, ¿no? Entonces, en esas redes me pueden encontrar y si no, pues también de manera individual. Creo que muchos activistas hacemos este trabajo, ¿no? De no solo el colectivo, sino también el individual. Entonces, digo, para contactarme es muy fácil. El encontrar tiempo a veces es un poquito difícil, pero siempre nos hacemos el espacio. Excelente. Cuando se acercan a ustedes y le solicitan alguna plática, generalmente, ¿qué es lo que piden? ¿Acerca de qué es esta capacitación? ¿De qué hablan ustedes? Ok, depende mucho también de las instituciones y del público al cual nos dirigimos, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de gente como de bachillerato, ¿no? De estudiantes, de gente joven, pues prácticamente lo que trabajamos dentro del feminismo es, por ejemplo, definiciones, ¿no? Lo más básico, acercarles los pininos. ¿Qué es violencia de género? Los tipos de violencia, ¿qué es el feminismo? ¿Por qué es importante el feminismo? Los antecedentes históricos, ¿no? Que son importantísimos y relevantes, no es algo que nos inventamos hoy, sino es una situación que lleva todo un histórico, ¿no? Que es importante mencionar. Por ejemplo, hablando desde el aspecto mm, 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 de denuncia, ¿no? También se les acercan como las herramientas de a dónde te puedes acercar si te pasa esto, qué es violencia o qué no es violencia o qué nos han enseñado que es violencia o qué tanto vamos minimizando ciertas expresiones sutiles, ¿no? De violencia. Nos interesa mucho la deconstrucción del pensamiento y no solo de los hombres, ¿no? También de las mujeres. Vivimos con ciertas ideas bastante arraigadas. Entonces empezamos a hablar de violencia digital, de micromachismos, de temáticas que probablemente las personas viven día a día, violencia en el noviazgo, ¿no? Que se da mucho en los jóvenes y que a veces vamos minimizando.
Por ejemplo, ¿no? Lo que nosotros estamos implementando ahorita desde el activismo, justo es, ok, habla, ¿no? De tus vivencias, de tus experiencias, pero exprésalo desde el arte, ¿no? O sea, tal vez en lo literario, ¿no? Desde esta situación de embellecer un poco la palabra, pero para poder generar este proceso catártico que te haga liberarte, ¿no? O ver en perspectiva lo que estás transitando. Hablando pues desde el LGBT, ¿no? Hablamos de salud sexual, salud reproductiva, de diversidad, ¿no? Como lo que te comentaba, ¿no? De la revista, términos básicos, ¿no? ¿Qué es sexo? ¿Qué es género? ¿Qué es diversidad sexual? ¿Qué es orientación sexual? Identidad de género, expresión de género, que es una cosa así, ¿no? O sea, son un montón de términos que si no tenemos esas bases, esos tecnicismos, pues no avanzamos. Y ya si nos vamos hacia instituciones, pues ya depende, ¿no? Más de lo que busquen en específico, ¿no? O sea, algún tipo en específico de violencia o que hablemos de las actualizaciones, ¿no? En relación a la tipificación de los discursos de odio, de los transfeminicidios, de las alertas de género, en dónde se encuentra parado el Estado de México, la legislación o la normatividad nacional o internacional. Ya como que lo vamos desmenuzando un poquito más, pero sí depende mucho como del foro, de las personas, el tiempo y la intención con la que vayamos. Así es, totalmente de acuerdo. Fíjate que en este tema de capacitación, y quisiera cerrar esta parte de este tema, generalmente capacitamos a las mujeres, hombres o personas que nos soliciten esto, ¿no? Pero siempre diré que la parte, hablando de las instituciones, de las escuelas, de las oficinas, los últimos en capacitarse o los que no se capacitan nunca respecto a estos temas tan importantes, pues son los titulares o los responsables de las áreas, que desde ahí tendríamos que empezar, y ojalá que un día desde la legislación, así como te piden dentro del currículum toda una serie de documentos o de cursos y demás, que estos temas de género y todo lo que Claro. engloba lo tengan cada uno para que los titulares puedan desarrollar su trabajo de la mejor manera. Creo que dentro de las oficinas o espacios se disminuiría la violencia, entenderían un poco que no es un tema de Consuelo o un tema de Miriam, o que solo es vestirse de naranja o portar lo que tú traes en la mano, ¿no? Entonces, yo creo que tendríamos mucho, nos faltaría mucho tiempo para hablar de esto, y bueno, quise retomarlo por la fecha en la que nos encontramos y que las personas deben de saber lo que se está haciendo. Ahora vamos a hablar de Consuelo acerca de como escritora. ¿Cómo te inicias en este trabajo? Tus publicaciones, ya mencioné algunas. ¿Hacia dónde va tu literatura y qué esperas de tus lectores? Ok, bueno, pues prácticamente esto empezó hace como 6 años. Apenas platicaba con alguien, ¿no? Del por qué escribes, ¿no? ¿Por qué haces estas cosas? Y me preguntaban, por ejemplo, también, ¿no? ¿Por qué haces activismo, ¿no? ¿De dónde salió esto? ¿En qué momento dijiste, "Ay, me desperté y quiero ir a marchar a las calles, ¿no? Quiero hacer lucha social"? Y lo que yo le respondí a esta persona es que todo surge a partir de una necesidad, ¿no? El activismo y el artivismo surgió a partir de una necesidad y la literatura de la misma manera. Siempre he sido muy afecta a la literatura, a leer. Dentro de mi trayectoria de vida, las cosas han sido un poco álgidas y el mejor escape, la mejor válvula para poder sobrellevar el día a día era leyendo, ¿no? Entonces, a mí me maravillaba muchísimo el cómo alguien podía generar otros mundos, otras imágenes, transportarte, trasladarte a otros lados con el simple hecho de arrastrar la pluma. Entonces, pues de ahí surgió como esta pulsión, esta idea de a mí me gustaría hacerlo. De profesión soy médico, pero también siempre quise como hacer la literatura, ¿no? Yo decía, bueno, yo quiero estudiar literatura. Los caminos siempre nos llevan a varios lugares, ¿no? No siempre nos llevan o a donde queríamos o a donde esperábamos, pero nos acomodan. Y justo en el momento en el que se abrió como esta posibilidad de empezar a hacer literatura fue cuando dije, ok, ¿no? De aquí. Um, Eso empezó a la par de terminar mis estudios universitarios y la realidad es que publicar no era algo como que yo
ni pensara, ¿no? A mi cabeza era como muy difícil llegar a ese punto. Y todo surgió a partir de que uno de mis textos ganó una convocatoria de buscadores de talentos en Porrúa, gana el poemario y a partir de ahí, bueno, nos fuimos como hilo de media. Y la magia en toda esta situación es que no solo fue como voy a publicar poesía, voy a escribir de lo que yo quiero, de lo que se me antoja, sino que entonces vino este descubrimiento del poder performativo de la palabra, ¿no? De esta capacidad que tiene de transformar y de generar un impacto y que ya no solo era para mí o por mí o mi gusto, ¿no? Sino que entonces empezó a generar este sentido de pertenencia y empatía a personas que también son de la diversidad, ¿no? El primer libro abrió mucha brecha, mucho camino para todo lo que tiene que ver con el LGBT, ¿no? Entonces pasaba que iba a presentar el libro y mucha gente decía, bueno, a mí me daba miedo, ¿no? Decir que soy homosexual, que soy lesbiana, y tú vienes y me lo dices con tanta seguridad que ahora yo quiero vivirlo así, ¿no? Quiero vivir abiertamente mi sexualidad. Y empezamos a transitar estos libros y entonces el segundo habla sobre las neurodivergencias y encontramos gente que dice gracias, ¿no? Porque necesitaba hablar de mi depresión, de mi ansiedad, de ser un suicida sin que me censuren, ¿no? Sin que me tachen, sin que me menosprecien. Y entonces llevamos este libro a los bachilleratos, llevamos este libro a la Comisión de Derechos Humanos y empieza nuevamente, ¿no? A generar este revuelo, este sentido de pertenencia, esta necesidad de visibilización, porque nosotros lo decimos, ¿no? Desde lo político, desde el activismo, lo que no se ve no existe. Entonces empieza a surgir como esta llama, este interés y vienen los rinocerontes se queman y entonces ya es un libro muchísimo más social, muchísimo más político, es un reclamo más contundente, ¿no? Es un reclamo hacia la LGBT-fobia, es un reclamo hacia las instituciones, hacia la universidad, hacia el ecocidio, ¿no? Y entonces mi trayectoria literaria se empezó a encaminar mucho en ir de la mano con mi intención de generar cambios sociales o políticos sociales que fueran suficientes. Los últimos dos libros tal vez no sean tan políticos sociales. El Ginoterio, pues es un libro de amor y desamor, pero pues es abiertamente lésbico, muchísimo más que el primero. Entonces, seguimos trabajando con visibilizar la literatura escrita por gente LGBT y literatura LGBT. Y el último libro, el cuento, tiene más como esta necesidad de la enseñanza y de incluir, ¿no? A la población pequeñita, a niños, niñas y adolescentes en el tú puedes, ¿no? O sea, tú puedes hacer lo que tú quieras y no importa si no encajas, ¿no? No importa que existan limitantes o que existan trabas a lo largo de tu existencia. No tienes que ser lo que te dicen que seas, sino lo que tú quieras ser, ¿no? Siempre y cuando sea bueno, sea productivo, te llene, pues adelante, ¿no? Excelente. Hablando un poco de escritoras, de otras escritoras como tú, ¿qué tan complicado ha sido para Consuelo estar en este mundo editorial y con la temática que tú manejas? ¿Cómo te reciben las editoriales para publicar? ¿Cómo es esto? Ok, ha sido un camino fácil y no. Al inicio es complicado. La verdad es que es complicado llegar y decirle a alguien, oye, escribo, me abres la puerta, me das el foro, me permites una entrevista o algo. O sea, la mayoría de la gente te dice, no, no te conozco, no sé qué haces. Dentro del gremio literario y dentro del gremio editorial, pues hay gente que nosotros le llamamos ya las vacas sagradas, ¿no? Hay gente que tiene años de renombre, que tiene años haciendo esto, que sabe jalar los hilos y que incluso, ¿no? Una palabra de esa persona bastará para silenciarte, es complicado. Eh, Puedo decir, sin miedo a equivocarme, que creo que mi trabajo lo he sabido vender adecuadamente, que nadie ha venido a decirme no, no porque seas lesbiana, no porque seas feminista, no porque seas pro aborto, no porque eres una rebelde y te encanta estar peleando todo. No he tenido ese problema. La realidad es que con Porrúa la puerta siempre estuvo muy abierta, nunca hubo censura. La universidad, la misma situación, o sea, fue como un adelante siempre y cuando se cumplan los lineamientos técnicos y editoriales,
date, ¿no? O sea, tú puedes hablar de lo que tú quieras. Eh, Ojeda, que es la otra editorial con la que he trabajado, pues para nada, ¿no? Antonio Ojeda es una hermosura de existencia y él es una persona muy mesurada, ¿no? Él es una existencia muy, es un hombre muy decente, muy correcto, muy bien hecho, cero peleonero. Y yo pues no soy así. Y él siempre ha sido como, querida, date, ¿no? O sea, habla de lo que quieras, escribe de lo que quieras, aquí no hay censura. Y más, ¿no? Porque sabe que jamás tiene la intencionalidad de herir susceptibilidades ni de ir en contra, ¿no? De los derechos humanos de alguna persona. Al contrario, ¿no? O sea, el discurso es muy frontal, pero con sentido, ¿no? Luego a mi madre me dice rebelde sin causa, le digo, no, o sea, sí tengo una causa, ¿no? Sí soy rebelde, pero hay una causa. Entrar a los foros es tocar muchas puertas, Miriam. La verdad es que me ha pasado que a veces hago muy buenas migas y amistad con algunas personas, pero si existe algo de volatilidad en su manera de ser, pues ya no, o sea, ya no tienes la puerta. A veces te quieren, a veces no te quieren, a veces eres muy llamativo, muy interesante para los foros y a veces pues ni te pelan ni te fuman, pero creo que la importancia radica en que el trabajo hable por sí mismo, ¿no? Entonces, desde hace 6 años que empecé en esto, gracias a Dios, cada año hay un foro, ¿no? Y digo un foro por decirlo así en chiquito, ¿no? Pero hay mucho trabajo. Este año tuve la posibilidad de llevar mi trabajo a Madrid. Fuimos allá a leer poesía, a representar a México. Yo era la única mexicana y la verdad es que nos fue y pues básicamente es eso, ¿no? O sea, se hace un buen papel, se trabaja adecuadamente en lo literario y probablemente la próxima invitación, bueno, la próxima invitación se hizo para Italia, ¿no? Entonces, seguimos trabajando en esto y seguimos tocando las temáticas incómodas, ¿no? Excelente. Quiero preguntarte acerca de Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Qué significa para ti, Sor Ok. Juana? Platícanos qué tendría que significar para nosotras acá en el Estado de México, para el mundo, Sor Juana Inés de la Cruz. Híjole, yo creo que Juana de Asbaje es sí, sí o sí, ¿no? Es una representación importantísima para todas nosotras como mujeres, porque son estos hitos dentro del feminismo, son estos hitos del no estoy de acuerdo, de me salgo de lo convencional. Desde su trinchera, desde su momento histórico, fue completamente disruptiva, ¿no? El yo no me quiero casar, el yo no quiero esta vida que tienen dictada para mí, yo quiero estudiar, yo quiero leer, yo quiero escribir, y la única manera de poder hacerlo era pues consagrándose, ¿no? Tomando los hábitos. Y entonces desde ahí, desde esta postura que era la única que le permitía, la postura religiosa, el generar textos que tienen una relevancia a nivel mundial, porque ni siquiera es nada más a nivel nacional. Y además de eso, ¿no? Para nosotras dentro del LGBT, pues Juana de Asbaje, ¿no? Es tal vez no de una manera muy directa, muy declarada, pero sí es una expresión ahí palpitante, ¿no? De la diversidad sexual. Y la otra, ¿no? Digo, es mexiquense, ¿no? Es una figura del Estado de México. Entonces, para mí, Juana de Asbaje, ¿qué representa? Yo creo que es este legado que tenemos eh, las mujeres feministas, las mujeres diversas, las escritoras, la gente que somos disruptivas y pues por supuesto lo que implica la producción literaria en el Estado de México, ¿no? Que no solo es en algunos estados donde ha existido esta cuna de grandes creadores literarios, ¿no? Sino que tenemos esta figura tan enorme que es ella. Entonces, todo eso representa, ¿no? Digo, nuestra escuela de escritores de aquí del Estado de México lleva su nombre, muchos premios del Estado de México llevan su nombre, porque sí o sí es un puntero, ¿no? Es una punta de lanza para que hagamos cosas. Excelente. Bueno, vamos a ir cerrando esta charla, Consuelo. Me gustaría mucho hablar un poco también tú eres médico. ¿Qué momento lo haces? De escuchar todo lo que tú manejas, ¿en qué momento eres médico? Médica. Todos los días, 24/7. O sea,
platicaba apenas con mi madre porque uno de los hijos de una de sus amigas quiere ser médico y le decía, bueno, pues ser médico es consagrar tu vida a la medicina, ¿no? Es el 24/7 estar ahí al pendiente, es todos los días estudiar, es que te cambie la vida por completo, ¿no? Desde que ingresas a la facultad de medicina hasta que mueres, ya cambian tus hábitos, cambia todo, ¿no? Todo el tiempo estás pensando en medicina, en tus pacientes, en la actualización, en la capacitación. Obviamente, si hablamos de que eres un médico comprometido, ya no es lo mismo, no duermes igual, ni vas a dormir igual. Y pues es una constante, ¿no? También me pasa que a veces si tengo alguna reunión familiar o voy a salir con alguna persona, pues es el teléfono, ¿no? Que está ahí de, oye, ¿dónde estás? Oye, ¿tienes tiempo? Oye, una consulta, oye, una duda, una preguntita, ¿dónde está tu consultorio? ¿A qué hora sales? ¿A qué horas entras? ¿Dónde está tu otro consultorio? Es, es toda la vida, ¿no? O sea, puede que ahorita tenga tiempo y más al rato me llegue como un mensaje de, oiga, doctora, esto, pues es parte de, ¿no? Es, creo, una pregunta muy común y muy habitual, ¿no? ¿A qué hora tienes tiempo? No lo sé, pero creo firmemente que hay tiempo para absolutamente todo. Hay tiempo para ser médico, para ser escritora, para ser activista, para ser amiga, para ser hermana, hija, qué sé yo, ¿no? Pareja. Pero pues hay que sabernos gestionar, priorizar y amar mucho lo que hacemos, lo que representamos. Y entonces ahora sí vas y lo esparces y lo compartes con las demás personas. Excelente. Te agradezco mucho, Consuelo, tu tiempo para poder charlar en Culturas Valer para transformar de todo lo que tú haces. Espero que no sea la última vez. Seguimos en todas tus actividades, en tus plataformas, en tus presentaciones, también en la medida de lo posible. Tratamos de compartir, de difundir tu trabajo, porque de alguna manera también es todo un tema, un reto, el tema de no solo de escribir, sino también de difundir estos cotos de poder en donde sí, lo que sí se puede y por qué ella y demás. Sin embargo, aquí estamos haciendo comunidad con ustedes desde esta plataforma para poder sacar adelante muchos proyectos. Te agradezco mucho, agradezco a toda la audiencia que hoy nos acompañó en este programa. No sé si desees agregar algo más. Pues básicamente agradecerte mucho, Miriam. La verdad es que me encanta, ¿no? Que tengamos como estos espacios, estos pequeños foros, como para empezar a despertarle a la gente la curiosidad por mil cosas, ¿no? Por el activismo, el feminismo, los movimientos, las causas sociales, la literatura, eh, que puedan conocer un poquito del trabajo que se hace de este lado y justo, ¿no? Para responder esa gran interrogante de por qué ella o por qué de ese lado, o por qué estamos haciendo esto. Y aunque sea de manera muy general o de manera un poco superficial, el poder compartirle un poquito a las personas de lo que hacemos y más allá de que lean lo que yo hago o que sigan lo que yo hago, es que sigan lo que cada persona quiere, ¿no? Eso es lo que yo siempre le digo a las personas en los foros en los que me presento. La intención de todo esto es que veas que si yo pude, tú puedes, ¿no? Que si yo tengo tiempo, tú tienes el tiempo, que si tú tienes un sueño, un objetivo, que vayas y lo hagas, ¿no? Que si un día te quieres poner el pañuelo morado, por el amor de Dios, hazlo, no hay medidas de suficiencia para hacer las cosas, simple y sencillamente es quitarnos los miedos y entonces vas y te avientas. Y la otra, ¿no? El compartir a la gente que si bien no es fácil, no es imposible, ¿no? Y que siempre va a haber puertas abiertas. Y al menos de este lado siempre hay una puerta abierta, ¿no? Soy una persona que ama dar hacia afuera, que ama ayudar a las personas, independientemente de que nos conozcamos o no. Entonces, si algo le puedo dar y dejar a la audiencia es eso, ¿no? Las puertas aquí siempre están abiertas, el apoyo, siempre y cuando estén mis posibilidades, está, nos conozcamos o no. Entonces, pues agradecer mucho, invitarlos a que se envuelvan en las actividades del 25N. Tenemos 16 días de activismo. Son importantes, es importante para todos, todas y todes, porque erradicar la violencia nos lleva a una sociedad en paz y a una sociedad que sea mucho más incluyente. Muchísimas gracias. Excelente. Esto fue Tendencia Digital. Muchas gracias, Consuelo Nieto Ortega. Gracias a toda la audiencia. Compartan, comenten, difundan.
difundan para que lleguemos a más personas. Gracias y muy buenas noches.